bendiga, hermanos. Siempre un privilegio poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Y quisiera invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Daniel. Libro de Daniel, vamos a leer varios versículos del capítulo 3. Libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 3. Daniel capítulo 3, cuando lo tengan, hermanos, me dan un fuerte amén para saber y poder leer juntos. Daniel capítulo 3, vamos a leer a partir del versículo 1 en adelante. Bueno, allá. Daniel capítulo 3 dice lo siguiente: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron: al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír al son de la bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos. Fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego.
Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. El rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro de fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos y que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de los dioses. Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. El rey Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Aleluya. Creo que todos los que estamos acá hemos ya escuchado quizás de esta preciosa historia. Y esta tarde, mis hermanos, deseo compartirles bajo este tema: Dios, enséñanos a esperar en ti. Dios, enséñanos a esperar en ti. La historia es sumamente clara, es clara de entender. Estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, habían conocido al Dios verdadero, al Dios del pueblo de Israel, al Dios de los judíos. Y en ese tiempo, muchos años antes de nuestro Señor Jesucristo, ellos habían tomado esa decisión de confiar en Dios, aunque se levantara cualquier situación adversa. En este caso, para entender un poco de contexto de lo que estaba sucediendo, Babilonia, mis hermanos, en ese tiempo gobernaban imperios. El imperio babilónico era bastante amplio. Cubría lo que ahora sería el Medio Oriente, un poco al norte, Turquía también, lo que hoy se conoce como Irak, Irán y varios países que hoy en día se le conoce como el Medio Oriente. Por eso es que Nabucodonosor llamó e invitó de toda lengua y de toda nación, dice ahí, que se encontraba bajo su imperio. Los judíos, por orden divina, pero también por desobediencia del pueblo, una y otra vez, cuando Isaías pregonaba palabra de Dios, cuando Jeremías les hablaba, ellos no querían escuchar. Y en el tiempo que profetizaba Jeremías, ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Por esa razón es que el pueblo judío llegó a Babilonia, porque Nabucodonosor, rey, conquistó Jerusalén y a todo su pueblo y lo llevó cautivo a Babilonia, conocido como el pueblo de los caldeos. Ellos estuvieron ahí muchísimos años. Y mientras ellos entonces estaban inmersos en el imperio babilónico, en una ocasión el rey Nabucodonosor mandó a hacer una especie de concurso, de saber quiénes eran los hombres más sabios. Y del pueblo judío se levantó estos 4 hombres, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que les cambiaron sus nombres. Y ellos por eso llegaron a lugares importantes bajo el reino de Nabucodonosor. Pero se dio este episodio en el cual el rey mandó hacer una estatua para sí mismo. Ordenó entonces que todos pudieran adorar a esa estatua que él se había hecho y también a sus dioses. Pero vemos en esa reunión que seguramente habían muchos cientos de personas, sobre todo autoridades, porque una y otra vez el capítulo 3 recalca que habían magistrados, gobernadores, sátrapas y capitanes y muchas personas. Entonces, en esa grande muchedumbre se pudo ver que mientras todos se arrodillaban, habían 3 que no se arrodillaban. Fue así como algunos hombres fueron a dar este recado a Nabucodonosor. Pero lo que deseo recalcar, hermanos, en esta tarde es las palabras de estos hombres, donde en el versículo 16 dice: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo
y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En primer lugar, deseo hablarles acerca de esperar en el Señor. Y quiero compartir qué es esperar en el Señor. A veces nosotros podemos considerar que esperar en el Señor es esperar a que Dios haga lo que nosotros queremos. Como que dice Dios, yo voy a esperar que tú hagas en tu momento lo que hay en mi corazón. Pero más bien esperar en Dios es descansar en la soberanía de Dios. Hay una diferencia entre esperar lo que nosotros deseamos que Dios lo haga en su tiempo, pero siempre es lo que nosotros deseamos, a simplemente descansar en la soberanía de Dios. Hermanos, Dios, Él desea cumplir su voluntad y Él la cumple, más bien dicho, en todo el universo. Él rige todo lo que existe, Él rige nuestras vidas, pero Él desea que nuestra voluntad sea sometida a la voluntad de Dios. Estos hombres aquí nos enseñan una grande lección, porque ellos esperaron en el Señor, es decir, descansaron en la soberanía de Dios. Ellos le dijeron, rey, ¿sabes qué? No vamos a adorarte a ti ni tampoco a tus dioses. Nuestro Dios nos puede librar. Y si en caso Él no nos libra, tampoco nos vamos a postrar delante de ti. Como quien dice, sea como sea, no nos vamos a postrar delante de ti. Es decir, estos hombres descansaron en la voluntad de Dios. Estoy seguro que ellos no querían ir al horno del fuego ardiendo. Pero dijeron, si Dios no nos quema, nuestra responsabilidad es descansar en su soberanía. Nuestra responsabilidad como hombres judíos en ese momento era descansar en su soberanía, es decir, no adorar a ningún otro Dios, porque ellos sabían claramente, no adorarás a dioses ajenos delante de mí. Y de igual forma, verá que estos días está muy famoso eso. No te harás imagen ni semejanza de ninguna figura de hombre ni de nadie. Solamente adorarás al Señor tu Dios, que nos ha librado de pecado y nos ha traído a una nueva vida en Cristo. Estos hombres dijeron, no adoraremos. Aunque seamos quemados, Dios nos puede librar. Y si no, tampoco te adoraremos. Con mucho respeto, rey Nabucodonosor. Entonces, en primer lugar, como hablábamos, hermanos, esperar en Dios es descansar en su soberanía. Porque muchas veces podemos caer en el error de pensar, Dios, ¿por qué no me contestas? Pasa el tiempo y no me respondes. Y yo quiero que me dé salida, yo quiero que me dé respuesta. Más bien estos hombres, y esa es la frase clave. Dios puede respondernos y que salgamos ilesos de ese horno, pero si Él no lo hace, de igual forma vamos a descansar en Él. En segundo lugar, hermanos, al hablar acerca de esperar en Dios, debemos de hablar de la tribulación que muchas veces se viene en nuestro contra, pero de igual forma que se vino a estos hombres por hacer la voluntad de Dios. Creo que últimamente, mis hermanos, el Señor ha estado trayendo esas palabras a nuestro corazón de hacer la voluntad de Dios, de esperar en el Señor. ¿Se recuerdan que hace algún tiempo la misma idea de hacer la voluntad de Dios como David lo hizo cuando no mató al rey Saúl? Y esa enseñanza llena de mucha alegría nuestro corazón al saber que lo importante es hacer la voluntad de Dios. Estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, entonces ellos sabían la voluntad de Dios. Y el hacer la voluntad de Dios, después ellos entendieron que iba a traer tribulación. Pero aún así, ellos dijeron, vamos a hacer la voluntad de Dios. Cuando hablamos entonces, en segundo lugar, de esperar en Dios,
es cuando esperamos que el Señor haga su voluntad en un contexto de tribulación, de duda o que no sabemos qué hacer. Pero hermanos, es muy importante que el esperar se vuelva un descanso en la voluntad de Dios. Y que mientras descansamos en la soberanía de Dios, podamos entonces hacer su voluntad. Con muchos ejemplos en la vida y en la Biblia, mis hermanos, generalmente los hombres, sobre todo los hijos de Dios, saben discernir la voluntad de Dios, sobre todo en cuestiones de obedecer a Dios. Muchas veces se ve como que la voluntad de Dios fuese algo sumamente complicado, pero la verdad no lo es. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1 oraba por la iglesia y les decía: Dios, llénanos del conocimiento de tu voluntad en toda inteligencia y sabiduría espiritual. Y eso es de igual forma, así como la oración del apóstol Pablo por la iglesia en Colosas, debe ser nuestra oración. Dios, llénanos del conocimiento de tu voluntad en toda inteligencia y sabiduría espiritual. Le pediría a Américo si lo puede poner para que tengamos ese texto ahí en nuestro corazón. Colosenses capítulo 1. Gracias, Américo. Versículo 11. Perdón, versículo 9. El apóstol Pablo no cesaba de orar y de pedir por los hermanos, de que fueran llenos del conocimiento de su voluntad, dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da en abundancia. Entonces, la sabiduría espiritual, la sabiduría de Dios nos da la capacidad de discernir la voluntad de Dios. Digo esto, mis hermanos, porque en algunos casos, en momentos como el momento de Sadrach, Mesach y Abednego que él estaba viviendo, algunos podrían considerar, bueno, pero yo no sabía qué hacer, no sabía cuál era la voluntad de Dios. Mi bien es, yo mejor verlo por mi bien. Es decir, ellos pudieron haber dicho, bueno, nos vamos a postrar, alabamos a Dios, adoramos a Dios, nos vamos a postrar solamente para evitarnos ese mal, pero después simplemente caminamos y sabemos de que nosotros no adoramos a otros dioses. Pero generalmente cuando Dios desea que nosotros hagamos su voluntad, hay conocimiento previo de su voluntad. Eso quiere decir que Sadrach, Mesach y Abednego conocían la voluntad de Dios, que era no adorar dioses ajenos y no postrarse a ninguna imagen. Por ejemplo, el caso de Eva. Adán y Eva, sabemos que ellos desobedecieron a Dios y la orden había sido muy clara dada a Adán. Le dijo, no comeráis comeráis de todos los árboles sabrosos a la vista, dice Génesis. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Es más, en el capítulo 3, cuando la serpiente, es decir, Satanás, estuvo seduciendo a Eva, Eva le dijo la voluntad de Dios. Eva le dijo, Dios no nos permite que comamos de este árbol. Él nos dijo, no comeréis de este árbol. O sea, está claro de que Eva conocía la voluntad de Dios. Pero la serpiente astuta logró engañar a Eva y por ende logró engañar a Adán y sabemos la historia. Este es un ejemplo claro de conocer la voluntad de Dios, pero no hacer la voluntad de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego conocían la voluntad de Dios y ellos optaron por obedecer la voluntad de Dios. En nuestro caso, mis hermanos, mientras esperamos que el Señor haga su voluntad, de igual forma, en la mayoría de cosas nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios. Porque Él nos las ha entregado, Él nos ha dado ese conocimiento, nos ha dado por su palabra sobre todo, la capacidad de entender y de discernir. Y entonces cuando nosotros, sabiendo las cosas y sabiendo su voluntad, no obedecemos la voluntad de Dios, es donde se complica el asunto. Pero por eso, en segundo lugar, cuando hablamos de esperar, hermanos, debemos de esperar haciendo la voluntad de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego, entonces,
entraron a ese horno por hacer la voluntad de Dios. Y ellos esperaron en Él. De igual forma nosotros, hermanos, como quien dice, Dios, tú no respondes, por lo tanto, quizás te voy a ayudar. Como fue el caso de Abraham. El caso de Abraham es algo muy especial. Es un hombre de Dios, un hombre de fe. Pero de igual forma él cometió algunos errores. Por ejemplo, cuando él esperó en Dios muchos años, pero él no veía su descendencia. Y Dios le había prometido: de Sara te daré tu descendencia. Va a ser como las estrellas del cielo, van a ser incontables, como los granos de arena. Y él dijo, bueno, llegó a sus 90, 95 años, no veía nada claro. El cuerpo, saben ustedes que se va envejeciendo, no responde. Entonces este hombre dijo, bueno, no ha ocurrido nada. Y Sara le dijo, bueno, Abraham, mi vientre no responde. Y si quieres, júntate a mi sierva, que se llamaba Agar. Y bueno, y Abraham, como todo buen esposo obediente, ¿verdad?, dijo, me parece el asunto. Como quien dice, le vamos a ayudar a Dios. Vamos a ayudarle, le vamos a echar una mano a Dios. Como no ha sido por medio de Sara, le vamos a ayudar a Dios de que por medio de Agar nos dé descendencia y que Dios la bendiga. Hermanos, no confundamos la gordura con la hinchazón. Dios no va a bendecir nuestros planes, más bien los planes de Dios para nuestra vida, si nosotros nos sometemos, ya están bendecidos. Cuando nació este niño llamado Ismael, Dios le dijo a Abraham, no es en él que yo te voy a bendecir. Y le dijo claramente, en Ismael no será llamada tu descendencia, sino por medio de Sara, el hijo de la promesa. Sabemos la historia. Su nombre era Isaac. Nació y Sara ni creía, pero esperaron en el Señor y nació y hubo una gran bendición. Entonces, en segundo lugar, siempre al hablar de esperar, hermanos, es de esperar haciendo la voluntad de Dios. Mientras esperamos ahí, haciendo la voluntad de Dios, el Señor nos va a sorprender con milagros, proezas y cosas tremendas para usted y para mí. En tercer y último lugar, con respecto a este detalle de esperar que deseo resaltar en este texto, es el propósito de esperar en el Señor. Dios, hermanos, no simplemente quiere que su pueblo, que sus hijos esperen en Él, simplemente por hacernos algún mal. Más bien, el propósito de Dios es que Él sea glorificado. En la parte final de este acontecimiento que hemos leído, dice la palabra de que cuando estos hombres salieron, pero esto es impresionante, sus ropas no olían a el humo del fuego, nada. Ustedes lo saben, ¿verdad? Por ejemplo, cuando están quemando caña o cuando hay fuego, estamos muy lejos y se siente fuertemente el olor. Pero en caso de estos hombres, dice la palabra de que ellos salieron, era un fuego terrible, hermanos. Y eso es lo que Satanás hace y lo que él quiere engañarnos. Nabucodonosor, en este relato, siendo un simbolismo del enemigo, calentó más el fuego. Como quien dice, estos hombres me han colmado la paciencia. Y dice la palabra que calentaron 7 veces más. Muchas veces así es lo que hace Satanás. Como la iglesia de Cristo no se postra ante sus deseos, envía mucho más la prueba y la tribulación. Pero Dios está detrás de todo eso. Dios tiene cuidado y está detrás de absolutamente todo esto. Dice la palabra que aparte que no olían, su cabello estaba intacto. Su cabello estaba justamente como habían entrado, aleluya. Y cuando estaban allá adentro, dice que Nabucodonosor decía, ¿y cuántos hombres metieron entonces? ¿Acaso no eran 3? Pero yo veo uno más, y este otro que se ve, es como esos hijos del Dios verdadero. Estaba ahí en medio de ellos, en el fuego de la prueba estaba. Pero al salir entonces, ¿qué nos dice la palabra? Ellos decían,
el hombre, bueno, Nabucodonosor dijo, el Dios de estos hombres es el único Dios verdadero. Cuando Dios nos hace esperar, mis hermanos, es porque Él quiere glorificarse en nuestras vidas. La palabra glorificación en el Antiguo Testamento es la palabra kabod, de que tiene la idea de exaltar o levantar a Dios. En el Nuevo Testamento, de igual forma, la misma palabra para glorificar y la gloria de Dios es exhibir al Dios verdadero. Hermanos, la iglesia de Cristo está en esta tierra para exhibir la gloria de Dios. No para exhibirnos a nosotros mismos, sino para exhibir el poder y la gloria de Dios. Por eso es que la iglesia no debe postrarse a la idolatría. Por eso la iglesia de Cristo no puede, mezclarse con el mundo. Porque ¿qué va a exhibir si se parece al mundo? Nada. Pero cuando, de acuerdo al propósito divino, la iglesia de Cristo en todo su esplendor exhibe la gloria de Dios, los que están alrededor pueden decir, ese es el Dios verdadero. Este es el Dios. Eso es lo que dijo Nabucodonosor. Veamos la importancia de esa frase. El rey, quien adoraba muchos dioses y quien él mismo se consideraba un dios y que él había levantado una estatua para sí, está diciendo, el Dios de ellos es el Dios verdadero. La idea ahí es, los dioses no existen. Solo existe Dios, Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Todos los dioses entonces se postran ante el Dios verdadero. Todos tienen que entender y postrarse cuando Dios exhibe su gloria, y la exhibió grandemente por medio de ellos. Por eso, mis hermanos, cuando Dios nos hace esperar en su soberanía, descansar en Él, lo que Él está gestando es glorificarse Él en nosotros por medio de eso. Cuando entonces entendemos esto, nuestra perspectiva cambia. Nuestra forma de analizar las cosas cambia. Y podemos decir como Sadrach, Mesach y Abednego, nuestro Dios nos puede librar. Y si no lo hace, tampoco nos vamos a postrar delante de ti y de tu imagen. Más bien, descansaremos en la soberanía de nuestro Dios. Concluyo con este texto, mis hermanos, en el libro de Isaías, capítulo 26. Isaías capítulo 26, en el versículo 3, hay un versículo tan poderoso. Porque, hermanos, Dios quiere que su pueblo descanse en Él. Sadrach, Mesach y Abednego no entraron a ese horno de fuego preocupados. Más bien, ellos iban descansados. Eso es lo difícil de comprender. Ya lo vamos a leer el texto, solo siento decir algo. Ellos iban descansados hacia ese lugar. Y es la misma historia que se ha repetido en los tiempos de la iglesia apostólica y los primeros 300 años de la iglesia, conocido ese periodo como la iglesia primitiva. Cuando hombres entregaban sus vidas, cuando ellos eran la risa, la burla en el Coliseo romano, los cristianos, ese era el show del momento, era el entretenimiento del momento. Ver cómo las fieras acababan con los cristianos porque no se postraban ante los emperadores. Entonces ellos eran acabados. Pero las historias, los diversos libros de historia del cristianismo, todos se unen en una misma idea. Todos se reúnen en lo mismo. Que mientras los cristianos en el Coliseo romano esperaban el momento que las fieras, los leones y muchos otros animales acabaran con ellos, dice de que ellos elevaban canto al Señor. Y pasaban adorando al Señor.
Quizás decían, pronto, sí, muy pronto veremos al Señor. Quizás decían, más allá veremos al Señor en aquella santación. Quizás cantaban, más allá del sol, ¿verdad? Yo tengo un lugar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Muchos cantos que verdaderamente hablan de la esperanza que el cristiano tiene. De igual forma, muchos de ellos iban a la hoguera, y tenemos el testimonio de un hombre, era una especie de obispo, como un pastor, llamado Policarpo, y él iba dirigido a la hoguera, porque él no tampoco adoraba al emperador, que se hacía llamar Dios. Y por eso él iba a la hoguera, y dice la palabra del Señor que él, en su camino hacia la hoguera, escribió una carta. Y en esa carta decía, voy gozoso a cumplir lo que el Señor quiere que yo haga. Dios nunca me ha fallado en todos mis años que le he conocido. Por lo tanto, ¿quién soy yo para fallarle en este último momento? Cuando uno lee historias así, y también la de Sadrach, Mesach y Abednego, uno dice, Dios, tú deseas todo de mí. Tú deseas todo de mí. Yo quiero esperar en ti, descansar en tu soberanía. A lo que iba con todos estos ejemplos es que ellos iban descansados. Y dice el versículo 3 del capítulo 26 de Isaías, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Analicemos ese precioso texto. Dios es quien guarda nuestro corazón y nuestra vida en completa paz. ¿Cuál es el requisito para que la paz de Dios repose en nuestro corazón? Que nuestros pensamientos perseveren en el Señor. ¿Y cómo logramos perseverar nuestro pensamiento en el Señor? Confiando en Él. Eso quiere decir de que el fundamento de la paz es la confianza en Dios. La confianza en Dios sube otro piso, llamado el perseverar los pensamientos en Él. Por lo tanto, llegamos a la cúspide, que es una vida de paz. Veamos este versículo en la vida de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos confiaban que Dios, y descansaban en la soberanía de Dios. Su pensamiento siempre estuvo en ellos, en Dios, perdón, y no adoraron a la estatua ni a ningún otro Dios. Por lo tanto, con paz entraron al horno de fuego ardiendo, y con la misma paz que entraron, salieron del horno de fuego. Mis hermanos, por lo tanto, sea lo que sea, esperemos en el Señor. Digámosle, Dios, enséñanos a esperar en ti. Es decir, a descansar en tu soberanía. No en lo que nosotros, no en lo que yo deseo, más bien en tu soberanía, porque ahí está mi bendición. Así como dijeron estos hombres, oh Rey, no hay mucho que te podamos decir de este asunto. Nuestro Dios nos puede librar, y de ti también. Pero si en caso Él no lo hace, no importa, no nos postraremos delante de ti. Mis hermanos, continuemos esperando en el Señor. Descansemos en su soberanía. Caminemos en su voluntad, y Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú sabes específicamente, Señor, para cada uno de nosotros que estamos en este lugar, o que nos han visto por la televisión, para quien esta palabra, Señor, va dirigida, Señor. Oh, Dios mío, sea lo que sea, queremos esperar en ti, Dios. Padre, no entendemos, Señor, muchas ocasiones no entendemos. Y muchas ocasiones, muchas veces por hacer tu voluntad, Padre, ocurren cosas que, Señor, que nos ponen en lugares que no quisiéramos estar. Pero, Padre, en paz, porque nuestro pensamiento persevera en ti, Señor, vamos a soportar. Aleluya. Porque en ti hemos confiado.
Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios, tú conoces el fuego de prueba que quizás algunos de los que estamos acá nos ha tocado pasar o estamos pasando. Pero Dios mío, queremos hacer tu voluntad, Dios. Y tú te vas a glorificar. Tú te vas a glorificar en esa situación, Dios. En cada una de nuestras vidas, hermano, Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar con poder y gloria en cada una de nuestras vidas. Yo solamente quisiera hacer un llamado, hermanos, esta tarde, noche. Aquellos que tal vez Dios ha hablado a su vida por medio de estos versículos, el libro de Daniel, de Isaías. Usted dice: Dios, yo necesito que me ayudes cada vez más a esperar y a entender, a discernir. Yo deseo que te glorifiques en mi vida, es decir, que exhibas tu poder. Que exhibas tu poder en mí. Si alguno de los que está acá dice: yo, hermano, yo necesito el Señor. Quisiera invitarlo que donde usted está, usted se ponga sobre sus pies para que oremos juntos. Vamos a pedirle al Señor de todo corazón: aquí estoy, Dios, como Sadrach, Mesach y Abednego. Señor, no me voy a postrar ante la situación, más bien voy a esperar en ti, oh Dios. Aquí está nuestra vida. Padre, mira a cada uno de los hermanos que está de pie en este lugar, Señor. Y también aquellos que nos ven por la televisión. Aquellos que están también viéndonos ahí. Que tú has hablado, Dios, a su vida. Yo te pido, Dios. Dios, rogamos tu misericordia. Rogamos esa fortaleza de tu Espíritu. Eso mismo que vino sobre estos hombres, Señor. Ese mismo Espíritu Santo mora en nosotros, Dios. Y por eso, Dios, ahora en tu nombre, Jesús, y por la obra de tu Santo Espíritu, aquí estamos, Señor, para esperar en ti, Señor. Sea lo que sea, vamos a esperar en ti, en tu soberanía, Padre, para que tú te glorifiques en nuestra situación. Sea cual sea, Padre, trae descanso, Señor. Sea cual sea, trae reposo, descanso a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, Padre, en tu nombre, Jesús. Tú te vas a glorificar en esa necesidad, Padre, en esa provisión. Tú vas a extender tu mano poderosa, milagrosamente, Señor. Padre, en ese cuerpo, en esa situación, en esa decisión, vas a cambiar nuestras vidas completamente cada vez más. Seremos transformados, Señor. Y algunos dirán: ¿quién es este hombre? ¿Quién es esta mujer? Es totalmente diferente porque Dios ha exhibido su gloria en su iglesia. Aleluya, Cristo, en tu nombre, Jesús. En tu nombre, Dios. Aleluya, aquí estamos, Padre. Glorifica tu nombre en nuestras vidas. Que tu nombre sea glorificado. Que tu poder, Padre, que tu fuerza, todo lo que tú eres sea glorificado en nosotros, Señor. Exhibe tu poder, Señor, para tu gloria, para que tú seas levantado, Dios. Aleluya, Señor Jesús. Gracias, gracias, Padre, porque tú estás obrando en cada uno de mis hermanos, Dios. Por la fe en tu nombre, Jesús. Ahora, Dios, aleluya. Oh, Dios mío, desciende, Señor, sobre cada uno de nosotros como nunca antes, Padre, trayendo fortaleza, bendición, consuelo, Padre, fuerza para seguir, Señor, viviendo en ti, Jesucristo, para seguir viviendo en tu poder, Dios, en tu gracia y en tu misericordia, Señor, para que no desmayemos, Señor, que no nos arrodillemos ante ninguna insinuación del mundo ni de la carne, sino que, Padre, podamos vivir firmes. Estad pues firmes en la voluntad de Dios. Estad pues firmes en el poder de Dios. Señor, gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú estás en medio de nosotros para hacer obra grande y poderosa. Gracias, Señor Jesús.